En esta unidad, la unidad 4, los elementos del habla, desarrollaremos el contenido que es palabras y parte significante de la palabra, de la lingüística. Primeramente, vamos a definir el concepto de palabra. Palabra es la mínima unidad del significado. Las palabras están formadas por lexema y morfema. Como podemos ver aquí, lexema más morfema forman lo que es la palabra. Como les decía que la palabra está formada por lexema y morfema, hoy definiremos lo que es lexema o raíz. El lexema o raíz es la parte invariable de la palabra que contiene el significado de la palabra. Esto quiere decir que es la parte que no cambia, que es la que conserva el significado de cada palabra. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra cópaco, que quiere decir matar, coie, que quiere decir tener, yutzaru, jugar, tijrorico, vender, kentones, trabajar. La morfema, el significado de morfema. Bueno, el morfema es la parte variable de la palabra que se añade al lexema para completar su significado y formar palabras nuevas. Por ejemplo, para hacer oraciones. Como ejemplo tenemos. Ahora, si queremos que estas palabras tengan un significado más y puedan decir acción, tenemos que aumentarle los morfemas. Por ejemplo, la palabra, si yo quiero que diga la palabra matar, mató, esta palabra, cópaco, es matar. Ahora, si yo quiero que diga él mató, le añadimos un morfema. Un morfema es la palabra que se añade delante de la raíz de la palabra. Ahora sí, ya esto se convierte en una acción. Él mató. Si yo quisiera decir que tú mataste, simplemente le añadimos un morfema. El morfema va a ser la P, cópaco. Tú mataste. Para decir yo maté, le añadiríamos el morfema que es la N, cópaco diría. Ahora, tenemos otro ejemplo de la palabra tener. La palabra tener simplemente, esto significa tener. Ahora, si yo quiero darle un sentido, una acción más, le tengo que añadir un morfema que es la T. Ya diría que él tiene. Por ejemplo, si yo diría tú tienes, le añadiría la P. Y si quiero decir yo tengo, le añadiría la N. Bueno, ya definimos lo que son los lexemas. Ahora definiremos lo que son los morfemas derivativos. Los morfemas derivativos son aquellas partículas que se añaden a una raíz de la palabra o lexema para formar palabras derivadas. En el idioma mojeño-trinitario existen dos tipos de morfemas. Están los prefijos y el sufijo. Está el prefijo y el sufijo. Ahora definiremos cuáles son los prefijos. Los prefijos son aquellos elementos que se añaden delante de la raíz de una palabra. Por ejemplo, la palabra vender, tijrorico. Si yo quisiera decir él vende, a esta palabra le añadiría un prefijo que va a ser la T. Ya diría tijrorico, que ya tiene un significado más, una acción más que él vende. Otro ejemplo, si yo quiero decir tú vendes, le añadiría el prefijo es la P, que diría tijrorico,
Ahora, si yo quisiera decir yo vendo, a la raíz de la palabra, a este lexema o raíz, le añadiría un prefijo, que es la N, que ya diría yo vendo. Ejemplo, otra palabra, de trabajar. Si yo quisiera ponerle un prefijo a esta palabra para que pueda significar algo más, si yo quiero decir él trabaja, tendría que agregarle este prefijo que es la T, y ya diría Kemptone. Ahora es una acción que él trabaja. Si yo quiero decir tú trabajas, tendría que añadir este prefijo que es la P, Kemptone. De la misma manera, yo trabajo, le añadiría el prefijo que es la N, que diría ya Kemptone, yo trabajo. Y si pueden, si ustedes pueden darse cuenta, todos estos prefijos vienen de los pronombres personales. Por ejemplo, la N viene de Nuti. Esta N de aquí viene de Nuti. Cuando viene acá la N ya se convierte en un prefijo, que debe decir Nuti, de yo. Y la P viene de Piti, de tú. Y la mayor parte de las palabras, si yo me quiero referir a tercera persona, decir él, en vez de la E tiene que venir la T, pero ya en una palabra o en una oración. Ahora, ¿qué es un sufijo? Un sufijo es nada más, son aquellos afijos que se colocan luego de la raíz u otro sufijo, o sea que van detrás de la palabra. En el mojenio trinitario tenemos dos clases de sufijos para añadir, para convertir una palabra en plural y para convertir una palabra en diminutivo. Por ejemplo, la palabra pez, para decir pez es gimo, y si yo quisiera volverlo a plural, esta palabra gimo, simplemente le tengo que añadir un sufijo, que es el no, gimono. Ahora ya diría peces. Aquí en lo diminutivo, para que una palabra en diminutivo sería gimogira, que quiere decir pececito. Si yo quiero convertirlo este diminutivo de pececito en plural, simplemente tengo que añadirle el sufijo no, gimogirano, que ya tendría otro significado de pececitos en plural ya. Ahora, ¿de dónde sale esto? Como pueden ver aquí, gimo es el pez y le añado la n y ya se convierte en plural. Gimo más plural, gimono, que quería decir ya peces. Otro ejemplo, cómo se desglosa en diminutivo. Si yo quiero decir gimo girano, ¿de dónde viene? Si yo esta palabra gimo quiero convertirlo en diminutivo, pero en plural, simplemente tengo que añadirle esto. A gimo le añado gira y no. Ya diría gimogirano, que son peces pequeños. Y si yo quiero convertirlo solo en plural, simplemente a gimo le añado el gira. Ya se convertiría en diminutivo en plural, pero gimogira, que es pececito. Oraciones con prefijo en el idioma mojeño trinitario. Esto también es muy importante que ustedes sepan. Las partes que forman a una oración. Por ejemplo, como le había dicho anteriormente, aquí como podemos ver la palabra matar dice cópaco. Ahora, si yo quiero volverlo una frase que tenga sentido, macópaco tochini. Aquí como pueden ver, está más el prefijo delante.
Ya quiere decir, él mató al tigre. Ahora, pero esta es una simple frase que aún no tiene su significado completo. Ahora, para que tenga un significado completo y se entienda que es una oración, yo tengo que añadir las partes de la oración. Que una oración tiene que tener un artículo o pronombre personal, un sujeto, un verbo, un artículo y un objeto. Por ejemplo, esta misma frase de acá, para convertirla en oración, yo diría ma, tata, macópaco, tochini. Aquí, como podemos ver, está el artículo ma, el sujeto que es tata. Aquí el macópaco, si se dan cuenta, viene del tercera persona en singular, macópaco, que él mató. Y nuevamente el artículo y el sujeto, que es chin. Mi papá mató al tigre. Aquí con la palabra tener. Vamos a hacer, como aquí pueden ver, esta es una simple frase. Koi quiere te muestran. Él tiene camote en su chaco. Koi quiere te muestran. Como ustedes pueden ver, aquí está el prefijo que es te, que le da un sentido de él. Ahora, para convertirlo en oración, simplemente le añadimos las demás partes que debe tener una oración, que son los artículos, el ma, el sujeto tata, el verbo koi de tercera persona en singular igual. Quiere te muestran. Ahora, ¿qué dice? Matata koi quiere te muestran. Como ustedes pueden ver, mi papá tiene camote en su chaco. Las partes de la oración. Ahora, otros ejemplos. Si yo quiero convertirlo, esta oración, en segunda persona del singular, para referirme a tú, tengo que traer el verbo, la palabra que es el verbo. Koi, quiere, te pesan. Ahora ya acá cambia ya, miren. Con simplemente añadirle el prefijo que es la P, ya se convierte en tú. Esta P le da un significado al artículo tú. Tú tienes camote en tu chaco. Koi quiere después de pesan. Ahora, para convertirlo en una oración, añadimos aquí ya el pronombre personal. Piti, koi quiere te pesan. Como ustedes pueden ver, hay un artículo, un verbo en segunda persona en singular que lo hace directamente la P, lo lleva a convertirse en segunda persona de singular, que viene de acá, koi, de tú. Y después está el artículo y el objeto. Otro ejemplo. Aquí, otras partes que también debe tener una oración. Esto quiero que se lo graben y que lo aprendan, las partes que debe tener una oración. En una oración debe tener un artículo, un calificativo, un plural, un nombre y nuevamente puede tener un nombre, un plural. Ahora, esta oración, con todo esto, estas partes de la oración, yo puedo convertirla en singular y en plural. Por ejemplo, si yo esta palabra quiero convertirlo en singular, simplemente tengo que tomar el artículo y el calificativo, que es el chope. Artículo to, chope, paco. Aquí, si ustedes pueden ver. Esto lo convierte, es una oración, como pueden ver, to, chope, paco, el perro grande. Ahora, si yo quiero convertirlo en plural la oración, mantengo el artículo. Ahora, a este chope le aumento el plural, iono, tocho, piono, y a este paco le aumento el ono, tocho, piono, pacón, los perros grandes. Eso es en plural. Estas palabras igual es muy importante que se le aprendan. Estas palabras son llamadas de función múltiple.
Aquí lo que quiero que vean, que se den cuenta que el T tiene múltiples funciones. T puede significar en él, al, a mí, en la, en mí, de la, en su. Ahora vamos a leer las palabras. Si yo diría en el patio, diría te tamiro. Si yo quiero decir al otro día, te ponas H. Si yo quiero decir a mi lado o a mi costado, diría te, no tenchokyo. Si yo diría en la noche, diría te yoki. En mi casa, te peno. Dentro de la casa, te ubico. En su chaco, te muestran. Como pueden ver, la palabra te tiene múltiple función. Aquí le he separado para que ustedes puedan darse cuenta del significado de la T. Rustrupaya muy trecono, toasamno. Gracias, estudiante, por su atención.